¿Quién era el padre de Noé? ¿Y por qué quedó aterrorizado el día en que nació su propio hijo? ¿Qué revela un texto excluido de la Biblia sobre ese recién nacido que hizo entrar en pánico a toda la familia? ¿Y si la historia que aprendiste sobre el hombre que salvó a la humanidad esconde exactamente lo contrario de lo que siempre te contaron? La respuesta está en un conjunto de registros que la mayoría de las personas nunca leyó, y vamos a abrir cada uno de ellos ahora. El nombre del padre era Lamec, y lo que sucedió el día del nacimiento de Noé no aparece en ninguna Biblia convencional. Aparece en un manuscrito mucho más antiguo, rechazado por las autoridades religiosas hace siglos, llamado Libro de Enoc. Ese texto cuenta que cuando Noé nació, Lamec no celebró. Retrocedió. El bebé tenía la piel blanca de una forma que no parecía natural. Los ojos brillaban con una intensidad que iluminaba el ambiente, y la habitación entera cambió cuando abrió los ojos. Lamec miró a ese recién nacido y no reconoció nada de sí mismo en él. La primera reacción no fue alegría, fue miedo. Tuvo la certeza de que esa criatura no era completamente humana. La sospecha tenía un motivo concreto. En aquella época, según el libro de Enoc, existían seres conocidos como vigilantes, entidades que descendieron de los cielos y se mezclaron con mujeres humanas, engendrando una descendencia híbrida llamada Nefilim. Esos vigilantes trajeron conocimientos que los humanos no poseían, desde técnicas de guerra hasta prácticas que alteraban el orden natural de las cosas. Lamec, al ver a su hijo con esas características, pensó que su esposa había sido visitada por uno de esos seres. Sin saber qué hacer, Lamec acudió a su padre Matusalén, que tampoco tuvo respuesta. Entonces, buscó orientación con Enoc, bisabuelo de Noé, que según la tradición ya no vivía entre los hombres comunes. Enoc había sido llevado a otro plano y había recibido visiones sobre los ciclos del tiempo y el destino de la humanidad. Su respuesta no trajo tranquilidad. Confirmó que Noé tendría un papel esencial, porque la tierra pasaría por una purificación. Pero no vendría con compasión, vendría con destrucción. Desde su nacimiento, Noé ya estaba rodeado de dudas. Su propia familia no sabía si era una bendición o una amenaza. Cargamos esos relatos en una inteligencia artificial de investigación llamada Axioma, alimentándola con los textos del Génesis, los manuscritos del libro de Enoc, los fragmentos del Mar Muerto y tradiciones antiguas con versiones paralelas de esa narrativa. El objetivo era cruzar informaciones y detectar lo que la versión oficial dejó fuera. El primer patrón que apareció fue revelador. La versión que llegó hasta nosotros fue editada. El Génesis presenta a Noé de forma limpia, casi como personaje de fábula. Un hombre justo, elegido por Dios, que construye un arca y salva a su familia mientras el mundo es destruido. Esa es la versión de los libros infantiles, de los vitrales, de las películas. Pero cuando pones lado a lado todos los textos disponibles, el retrato cambia por completo. El Génesis dice que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. Usa exactamente esa palabra, arrepentimiento. Y que la decisión fue eliminar de la faz de la tierra todo lo que tenía vida. Estamos hablando de un Dios que, según la propia tradición, es omnisciente. Si lo sabe todo, ¿cómo puede arrepentirse? El arrepentimiento presupone sorpresa, algo que salió distinto de lo planeado. Pero si Él lo planeó todo desde el principio, ¿qué salió mal? Esa contradicción está plantada justo en el centro de la historia. Si el Dios que ordenó el diluvio lo sabía todo desde siempre, la destrucción no fue una reacción, fue una decisión tomada antes incluso de la creación. ¿Y qué hombre era ese, el elegido? Noé es descrito como justo en su generación, pero el texto no detalla un solo acto de bondad que haya practicado. No hay registro de que haya enseñado u orientado a nadie. No hay una escena donde intente alertar a sus vecinos, donde demuestre compasión por quienes serían destruidos. Recibe una orden, la ejecuta, y cuando las aguas suben y la gente comienza a desesperarse del otro lado, el texto simplemente dice que la puerta fue cerrada, sin una palabra de Noé,
Esto levanta una pregunta que muy pocas personas se hacen. ¿Noé era realmente justo o era simplemente obediente? Justicia y obediencia no son lo mismo. Una persona justa cuestiona, reflexiona, siente el peso de las consecuencias. Una persona que solo sigue órdenes, ejecuta. Cuando la orden es la destrucción de toda la vida en la tierra, esa diferencia se vuelve enorme. Lamec tuvo miedo de su hijo el día en que nació. Tal vez estaba presintiendo algo que los textos sagrados intentaron ocultar durante miles de años. Que Noé no era exactamente el héroe que nos vendieron, que su misión no era salvar a la humanidad, sino ejecutar un plan cuyas verdaderas intenciones permanecen enterradas en los textos que fueron excluidos, censurados y olvidados. Y es en esos textos donde vamos a entrar ahora, porque lo que revelan sobre el diluvio cambia todo lo que creías saber sobre esta historia. Esa contradicción sobre el arrepentimiento divino no pasó desapercibida a lo largo de la historia. Durante siglos, pensadores, teólogos y comunidades enteras que vivían al margen de las religiones oficiales miraron ese pasaje del Génesis y vieron algo que la mayoría prefirió ignorar. Para ellos, la respuesta no era complicada. El Dios que se arrepiente, que destruye por frustración, que elimina su propia creación porque perdió el dominio, sencillamente no podía ser el Dios verdadero. Quienes pensaban así eran los gnósticos, grupos que existieron en los primeros siglos de nuestra era y que fueron perseguidos, silenciados y casi borrados de la historia. Su visión era directa. El ser que aparece en el Génesis ordenando el diluvio no sería el Creador Supremo, sino una entidad inferior, un arconte que se autoproclamó Dios. Los gnósticos le dieron un nombre a ese ser, Yaldabaoth. Según esos textos, Yaldabaoth es poderoso, pero limitado. Creó el mundo material por dominio, no por amor, y gobierna exigiendo algo muy específico de los seres humanos, sumisión total, sin cuestionamiento. Cuando la axioma cruzó los textos gnósticos con la narrativa del Génesis, un patrón se hizo evidente. El comportamiento del Dios que ordena el diluvio encaja más en el perfil de un gobernante territorial que en el de una conciencia suprema. Se irrita, se arrepiente, destruye en masa y negocia un pacto con el único sobreviviente que se inclinó sin hacer una sola pregunta. Ese perfil no coincide con el de un padre, coincide con el de un controlador. Y si el diluvio fue un acto de dominio y no de purificación, la pregunta cambia por completo. La pregunta deja de ser ¿por qué Dios destruyó el mundo? La pregunta se convierte en ¿qué quería reorganizar ese ser? Porque si la intención hubiese sido limpiar la tierra del mal, el resultado debería haber sido un mundo libre de violencia y corrupción. Pero no fue eso lo que ocurrió, y el motivo está dentro de la propia arca. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Los 3 entraron en el arca con sus esposas, pero tradiciones rabínicas y textos que quedaron fuera de la Biblia oficial apuntan un detalle que lo cambia todo. La esposa de Cam pertenecía a la descendencia de Caín, el primer asesino de la historia bíblica, aquel que mató a su propio hermano Abel, y recibió una marca que cargaría por todas las generaciones siguientes. Si esta información es verdadera, la línea de sangre considerada maldita no fue eliminada por el diluvio. Entró en el arca, atravesó las aguas y sobrevivió junto con los elegidos. Lo que esto representa es absurdo. El diluvio destruyó ciudades, mató multitudes, eliminó civilizaciones enteras. Niños, ancianos, todos arrastrados por las aguas. Y en medio de esa devastación en nombre de la pureza, la llamada semilla del mal estaba dentro del barco, protegida, navegando a salvo hacia el otro lado. Si el objetivo era eliminar la corrupción, ese objetivo fracasó en el momento en que la puerta del arca se cerró. A menos que el objetivo nunca haya sido ese. Pero esta historia tiene un lado que casi nadie menciona. Si quien ordenó el diluvio lo sabía todo, como afirma la tradición, entonces sabía quién estaba dentro del arca. Sabía de la descendencia de la esposa de Cam, sabía que la corrupción cruzaría las aguas, y aún así lo permitió. O ese Dios no era tan omnisciente como se dice,
o la preservación de esa línea de sangre formaba parte del plan. Ninguna de las dos opciones encaja con la historia de fe y bondad que nos enseñaron. Los gnósticos tenían una explicación para esto. El arconte no quería eliminar el mal, quería reorganizarlo. El diluvio sería un reinicio controlado, donde las piezas que no funcionaban eran descartadas y las que servían al engranaje eran conservadas. La humanidad no empezó de cero. Empezó de nuevo con los mismos ingredientes, solo que redistribuidos de forma más eficiente para quien estaba al mando. Y Noé, bajo esta lectura, no era el héroe, era la herramienta, el hombre que no cuestionó, no resistió, no lloró por quienes quedaron afuera. Construyó lo que le mandaron construir, entró cuando le mandaron entrar, y salió cuando le mandaron salir. Y cuando todo terminó, cuando las aguas bajaron y la tierra seca apareció de nuevo, lo primero que Noé hizo fue levantar un altar y quemar animales en sacrificio. El Génesis dice que el aroma agradó al Señor, un Dios que se complace con el olor de carne quemada. Para los gnósticos, ese detalle era una confirmación más de que no estaban ante el Dios verdadero, sino ante un ser que se alimenta de rituales, de sumisión y de sangre. El arca, que debería ser el símbolo de la salvación, empieza a parecer otra cosa cuando la miramos con atención. Una estructura cerrada, controlada, donde solo entra quien recibe permiso, donde la obediencia es el único criterio de supervivencia y donde el mal que supuestamente debía ser eliminado viaja cómodamente junto con los salvados. Si el arca no salvó al mundo de la corrupción, ¿qué exactamente preservó? Y si el diluvio no limpió la tierra, ¿qué pasó cuando las aguas bajaron y esa familia, con todas sus contradicciones y secretos, pisó el mundo nuevo que supuestamente los esperaba? Lo que ocurrió fue uno de los episodios más extraños de toda la narrativa bíblica. Noé, el hombre que atravesó el diluvio, que cargó con la responsabilidad de preservar la vida en la tierra, plantó una viña después de que todo acabó. Produjo vino. Bebió. Y bebió tanto que se desplomó completamente desnudo dentro de su tienda. El justo, el elegido, el sobreviviente de la mayor catástrofe del mundo antiguo, tirado en el suelo, sin ropa, inconsciente. Esa escena por sí sola destruye la imagen del héroe perfecto. Cam, el hijo del medio, entró en la tienda y vio a su padre en ese estado. El Génesis dice que vio la desnudez de su padre y salió a contárselo a sus hermanos. Sem y Jafet entraron caminando de espaldas, con una tela sobre los hombros, y cubrieron a Noé sin mirarlo. Cuando Noé despertó y supo lo que había pasado, su reacción fue desproporcionada. No reprendió a Cam, maldijo a Canaán, el hijo de Cam, que no había tenido nada que ver con el episodio. Maldito sea Canaán, siervo de siervos, será para sus hermanos. Un niño pagando por el error del padre. Ese pasaje siempre incomodó a quien lo lee con atención. El castigo no tiene sentido dentro de lo que se narra. Mirar a alguien desnudo y contárselo a los hermanos no justifica una maldición que se extiende por generaciones. Por eso, muchos estudiosos creen que lo que Cam hizo dentro de esa tienda fue mucho más grave de lo que el texto deja entrever. Algunas tradiciones hablan de una deshonra profunda, otras sugieren violación, otras lo interpretan como un intento de arrebatar el poder simbólico del padre. El Génesis oculta lo que realmente sucedió detrás de un lenguaje calculadamente vago, pero el daño de esa maldición fue concreto y duró milenios. La Axioma rastreó cómo fue utilizado ese pasaje a lo largo de la historia y el resultado es demoledor. Durante siglos, líderes religiosos usaron la maldición de Canaán para justificar la esclavitud de pueblos enteros. Cam fue asociado con los pueblos africanos, y la maldición sobre su hijo se convirtió en argumento teológico para afirmar que determinados grupos nacieron para servir. Iglesias repitieron esa interpretación durante generaciones, dando cobertura espiritual a uno de los mayores crímenes de la humanidad. Una frase dicha por un hombre ebrio dentro de una tienda
fue transformada en justificación para encadenar a millones de personas. Una historia contada de la manera correcta se convierte en arma en manos de quien quiere conservar el poder. Y fue exactamente lo que pasó. La maldición de Canaán no era una profecía divina, era la rabia de un hombre humillado, pero fue tratada como decreto sagrado y aplicada con consecuencias reales sobre cuerpos reales durante siglos. Y mientras esa maldición moldeaba el destino de naciones, otro detalle permaneció oculto en la propia palabra que define el centro de la historia. En hebreo, la palabra usada para arca no es la misma que se usa para un barco común. La palabra es teibá y tiene un segundo significado que cambia la lectura de toda la narrativa. Teibá también significa palabra, la misma teibá que aparece en la historia de Moisés cuando es colocado en una cesta y lanzado al río. En ambos casos, la teibá no es simplemente un objeto que flota, es un recipiente que preserva algo esencial en medio de la destrucción. Si el arca es una palabra, entonces lo que Noé cargaba no era solamente una colección de animales, era un conjunto de códigos, de conocimiento que necesitaba sobrevivir al diluvio para que el mundo fuese reconstruido bajo reglas específicas. Noé, así como Moisés después de él, sería el portador de una estructura, un paquete de instrucciones que garantizaría la continuidad no de la vida en sí, sino de un orden determinado. Y después del diluvio, cuando todo supuestamente recomenzó, vino la señal de la alianza, el arco iris. La tradición enseña que fue un gesto de paz, una promesa de que la destrucción por agua nunca más se repetiría. Pero la palabra en hebreo para arco iris es keshet, y keshet es la misma palabra usada para arco de guerra. El símbolo que nos enseñaron como señal de reconciliación era, en la lengua original, un arco de combate colgado en el cielo. La amenaza no desapareció, solo fue suspendida. Y Noé, después de todo eso, simplemente desaparece. El Génesis dice que vivió 350 años después del diluvio, pero no hay registro de nada que haya hecho en ese tiempo. No enseñó, no lideró, no profetizó, no dejó orientaciones para las generaciones siguientes. El hombre que fue elegido para preservar a la humanidad se emborrachó, maldijo a su nieto y después se convirtió en silencio. Como si su función hubiera terminado en el momento en que el arca encalló en el monte y la puerta se abrió. Cumplió la tarea y fue descartado por la propia narrativa. El miedo que Lamec sintió el día del nacimiento volvía ahora con otro rostro. El hijo extraño de ojos brillantes, que nadie sabía si era bendición o amenaza, terminó sus días en silencio, borrado, sin legado visible. Y el mundo que él ayudó a preservar ya mostraba las señales de que nada había cambiado realmente. La corrupción que viajó dentro del arca estaba lista para esparcirse de nuevo, ahora sin agua capaz de detenerla. Las generaciones que vinieron después de Noé no se esparcieron por la tierra de inmediato. Durante bastante tiempo, los descendientes permanecieron juntos en un mismo territorio, hablando la misma lengua, pensando de manera parecida. No había división de naciones, no había fronteras ni idiomas separando a unos de otros. La humanidad sobreviviente era una sola cosa. Y fue exactamente en ese momento de unidad cuando nació el proyecto más ambicioso del mundo antiguo, la Torre de Babel. La versión que la mayoría aprendió dice que fue un acto de vanidad, que los hombres intentaron construir una torre para alcanzar el cielo y fueron castigados por ello. Pero esa lectura simplificada esconde algo más profundo. Lo que aquel pueblo estaba intentando hacer era restablecer un canal directo con el plano superior. Sin intermediarios, sin sacerdotes autorizados, sin depender de una voz que descendía de las alturas solo para dar órdenes. Babel era un intento de reconexión espiritual por iniciativa propia. Y la reacción a ese proyecto dice mucho sobre la naturaleza de quien estaba observando desde arriba. No hubo diálogo, no hubo orientación. La respuesta fue confundir las lenguas y dispersar al pueblo por la faz de la tierra. Lo que estaba unido fue quebrado. Lo que era una voz se convirtió en ruido. Y a partir de aquel momento,
la humanidad nunca más logró hablar como un solo pueblo. Cuando la Axioma analizó el patrón de ese episodio y lo comparó con otros eventos de la narrativa, el resultado apuntó hacia una lógica consistente. Cada vez que la humanidad intentaba organizarse de forma autónoma, la respuesta llegaba en forma de fragmentación. En el diluvio, la ruptura fue física, el agua separó a los vivos de los muertos. En Babel, la división fue mental. La confusión de lenguas separó a quienes pensaban igual. En ambos casos, el efecto fue el mismo. Un pueblo que no logra entenderse es un pueblo que no logra unirse contra quien manda. Y así nació el mundo tal como lo conocemos, dividido por idiomas, culturas, religiones y fronteras. Cada grupo con su versión de Dios, su versión de la verdad, sus rituales y sus miedos. La dispersión de Babel no fue un castigo al azar, fue una estrategia. A partir de ahí, el dominio ya no necesitaría venir como destrucción total. Bastaba mantener a la humanidad dividida para que nunca tuviera la fuerza de cuestionar la estructura por encima de ella. Y mientras los pueblos se esparcían, los 3 hijos de Noé se convirtieron en los patriarcas simbólicos de las futuras civilizaciones. Sem dio origen a lo que la tradición llama pueblos semitas, de donde surgirían los hebreos. Jafet fue asociado con los pueblos europeos. Y Cam, el mismo Cam que entró en la tienda de su padre, fue conectado con los pueblos de Canaán, de Egipto, de Asiria y de Babilonia. Pero entre los descendientes de Cam aparece una figura que merece atención: Nimrod, bisnieto de Noé. El Génesis lo describe como poderoso cazador delante del Señor. Esa frase parece un elogio, pero en el hebreo original carga otro sentido. La expresión puede leerse como opositor ante Dios. Nimrod no era solo cazador de animales, era cazador de poder. Fundó ciudades que se convertirían en centros de civilización y dominio, entre ellas Babel y Nínive. Fue el primer gran rey después del diluvio, el primero en centralizar el poder en una sola figura, y fue Nimrod quien estaba detrás de la construcción de la torre. Lo que pretendía no era simplemente levantar un monumento al orgullo humano. Quería crear un punto de acceso al plano superior, un canal que devolviera a la humanidad el derecho de conectarse con lo divino sin pedir permiso. Para Nimrod, la espiritualidad era un derecho, no un favor concedido por nadie. Dentro de la estructura de control que se estaba formando, eso era la mayor de las amenazas. La respuesta fue inmediata. Las lenguas fueron confundidas, el pueblo se dispersó y el proyecto fue abandonado. Nimrod continuó gobernando, pero el sueño de una humanidad unida y espiritualmente autónoma murió en aquel sitio de obras inacabado. Lo que quedaron fueron los pedazos, cada pueblo llevándose consigo un fragmento de la lengua original, de la memoria común, del intento de libertad. Hay un detalle que amarra todo esto. Los vigilantes, aquellos seres que descendieron antes del diluvio, trajeron conocimientos prohibidos a la humanidad. Ese conocimiento debería haber sido borrado por las aguas, pero no lo fue. La esposa de Cam cargó la herencia de Caín dentro del arca, y ahora, pocas generaciones después, los descendientes de Cam fundaban ciudades poderosas, levantaban templos y organizaban sistemas religiosos con rituales de sangre y adoración a entidades híbridas. Babilonia, Egipto, Asiria, Fenicia, todas compartían patrones semejantes, como si el proyecto de los vigilantes no hubiera sido destruido por el diluvio, sino redistribuido por el mundo a través de la dispersión. Noé dormía en silencio, mientras sus descendientes reconstruían aquello que el diluvio debería haber eliminado. El arca preservó los cuerpos, pero también preservó los códigos. Y esos códigos ahora se esparcían en todas las direcciones, plantados en cada nueva civilización como semillas que brotarían en templos, en jerarquías y en mecanismos de adoración que repetían, con nombres diferentes, la misma estructura de sumisión que existía antes de que las aguas subieran. Esos patrones no aparecían en una civilización aislada, aparecían en todas. Los egipcios adoraban seres híbridos, mitad hombre, mitad animal, figuras que recuerdan la descripción de los Nefilim.
Los babilonios hablaban de dioses que cayeron del cielo y concedieron poder a los reyes. En la India, los Vedas describen entidades celestes que participan en guerras cósmicas. En América, los mayas y los incas relataban visitas de seres que enseñaron astronomía y construcción sagrada a pueblos que no tenían cómo desarrollar ese conocimiento por sí solos. Civilizaciones separadas por océanos y por milenios contando versiones de la misma historia. Seres que descienden, conocimiento que se transmite y una catástrofe que intenta borrarlo todo. La Axioma identificó ese patrón en más de 40 tradiciones ancestrales alrededor del planeta. La coincidencia es demasiado grande para ser casualidad, o todas esas culturas inventaron la misma narrativa de forma independiente, o todas preservaban fragmentos de algo que realmente sucedió. Y si ese conocimiento sobrevivió esparcido en mitos y rituales alrededor del mundo, hubo quienes intentaron preservarlo de forma más organizada. Los textos de Enoc, aquellos mismos que revelaron la verdad sobre el nacimiento de Noé, no fueron simplemente olvidados. Fueron guardados, copiados a mano y transmitidos en secreto por comunidades que vivían al margen del poder religioso oficial. Los esenios, aquel grupo que vivía en el desierto cerca del Mar Muerto, conservaban copias del libro de Enoc entre sus manuscritos más importantes. Los herméticos, esparcidos por Egipto y por el Mediterráneo, enseñaban principios que hacían eco de ese mismo conocimiento. Líneas diferentes, nombres diferentes, pero todas compartían el mismo eje. El verdadero Dios habita en un lugar que ninguna institución puede controlar. El silencio interior de cada persona. Esas comunidades entendían que el mundo estaba bajo la influencia de una fuerza que se presentaba como divina, pero que, en la práctica, funcionaba como un engranaje de aprisionamiento. El arconte, el falso creador, aquel ser que los gnósticos llamaban Yaldabaoth, no gobernaba por la fuerza bruta, gobernaba por la creencia. Mientras las personas creyeran que obedecer sin cuestionar era el camino hacia la salvación, el engranaje se mantenía en pie sin necesitar otro diluvio. La historia de Noé se vuelve mucho más pesada cuando unes estas piezas. Según fragmentos preservados del libro de Enoc, Noé tuvo acceso a los escritos de su bisabuelo. Leyó las visiones, conoció los secretos sobre los vigilantes, sobre los ciclos del tiempo, sobre las fuerzas que gobiernan el mundo invisible. Noé sabía más de lo que el texto bíblico deja entrever. Y aún así, cuando la voz le mandó construir el arca, aceptó en silencio. Y esa voz es el centro de una cuestión que pocos plantean. ¿Quién habló con Noé? El Génesis solo dice que Dios habló. No da un nombre específico, no se identifica como el Altísimo, no se presenta como la fuente. Simplemente se llama Dios. Y como los gnósticos señalaban hace casi 2000 años, ese título puede ser utilizado por cualquier entidad que quiera ser obedecida. Si Noé tenía los escritos de Enoc, poseía información suficiente para distinguir entre el verdadero creador y un ser inferior que se hacía pasar por él. La pregunta es si hizo esa distinción o si aceptó la primera voz que se presentó como autoridad. Si Noé siguió al arconte pensando que cumplía la voluntad del Dios verdadero, entonces su historia deja de ser un ejemplo de fe y se convierte en una advertencia. La sumisión sin discernimiento puede transformar a una persona bien intencionada en instrumento de destrucción. Noé no mató a nadie con sus propias manos, pero cerró la puerta del arca sabiendo que todos los que estaban afuera morirían. Y no hay ningún registro de que haya vacilado, llorado o intentado negociar con aquella voz por más tiempo, por más oportunidades, por más misericordia. Abraham, que vino generaciones después, hizo lo contrario. Cuando supo que Sodoma sería destruida, Abraham no aceptó en silencio. Negoció. Preguntó si entre los condenados no habría al menos 50 justos que merecieran ser perdonados. Después bajó a 45, después a 40, 30, 20, 10. Abraham discutió con Dios. Noé no dijo una sola palabra. Esa diferencia muestra el tipo de relación que cada uno tenía con lo divino. Abraham trataba a Dios como alguien con quien se puede conversar,
cuestionar, negociar. Noé lo trataba como alguien a quien se obedece y punto. Y el resultado fue que Abraham consiguió algo aunque fuera pequeño, mientras Noé contempló cómo el mundo entero se hundía sin abrir la boca. El saber de Enoc sobrevivió al diluvio no gracias a Noé, sino a pesar de él. Fueron las comunidades ocultas, los copistas clandestinos, los grupos que arriesgaron sus vidas para mantener esos textos con vida, quienes garantizaron que el conocimiento no se perdiera. Y ese conocimiento decía algo que la estructura de poder no podía tolerar: que existe un camino hacia lo divino que no pasa por obediencia ciega, que no exige a nadie en el medio, y que habita dentro de cada ser humano desde antes del nacimiento. Y en medio de todo esto, en medio de imperios erigidos sobre el miedo y la adoración forzada, aparece una figura que no encaja en ningún lugar: Melquisedec. Surge en el Génesis de forma breve y misteriosa, presentado como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Bendice a Abraham, recibe de él una ofrenda y desaparece del texto como si nunca hubiera existido, sin padre registrado, sin madre, sin genealogía, sin comienzo de días ni fin de vida. En un relato donde cada personaje está ligado a un clan y a un linaje, Melquisedec simplemente aparece de la nada y vuelve a la nada. Esa ausencia de origen no es un descuido, es el punto central de lo que él representa. En un mundo donde el poder espiritual se transmitía por herencia, por sangre, por pertenencia a determinada familia, Melquisedec existía fuera de todo eso. Su sacerdocio no dependía de templo, de ritual de sangre, de permiso de ninguna institución. Era sacerdote por naturaleza. Nadie necesitó nombrarlo, y eso lo convierte en la figura más peligrosa para cualquier mecanismo que necesite dominar el acceso a lo divino. Mientras Noé obedecía a una voz sin cuestionarla, mientras los descendientes de Cam levantaban templos para entidades que exigían sacrificios, mientras Nimrod intentaba forzar una reconexión que fue aplastada, Melquisedec simplemente existía conectado, sin ruido, sin torre, sin arca. Era la prueba viviente de que la conexión con el Dios verdadero no necesitaba portavoces autorizados ni sumisión ciega a ninguna estructura. La axioma cruzó todas las menciones a Melquisedec en los textos canónicos y apócrifos y encontró algo que refuerza esta lectura. En todas las tradiciones donde aparece, el patrón es el mismo: surge como representante de un orden espiritual que existía antes de las religiones organizadas, antes de los templos, antes de las leyes escritas. Un orden que se conectaba directamente con la fuente, sin pedir permiso a nadie. Y el detalle más revelador viene del Nuevo Testamento. La carta a los Hebreos dice que Jesús fue sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. Aarón era el modelo sacerdotal del Antiguo Testamento, el sacerdocio que dependía de linaje, de templo, de rituales específicos, de mediación entre el pueblo y Dios. Melquisedec representaba otra cosa, una conexión anterior, más antigua, más libre. Cuando el texto conecta a Jesús con ese orden, está diciendo que lo que Jesús trajo no daba continuidad al sistema antiguo. Era una ruptura. Y los evangelios que quedaron fuera de la Biblia oficial refuerzan esto. El Evangelio de Tomás, encontrado en Nag Hammadi, en Egipto, en 1945, trae frases atribuidas a Jesús que no aparecen en los evangelios tradicionales. El reino de los cielos está dentro de ustedes y a su alrededor. Cuando se conozcan a sí mismos, serán conocidos. Ese Jesús no está fundando una religión, está señalando hacia adentro, diciendo que el acceso a lo divino no depende de templo, de sacerdote, de ninguna estructura externa. Depende de un movimiento interior que cada persona puede hacer por sí sola. Y era por eso que ese mensaje fue perseguido. Los textos gnósticos, los evangelios apócrifos, los escritos que hablaban de un Dios que habita dentro del ser humano, fueron cazados, quemados y condenados como herejía. No porque estuvieran equivocados,
sino porque eran incompatibles con una maquinaria que necesita intermediarios. Una religión que dice que necesitas un sacerdote para hablar con Dios tiene poder sobre ti. Una espiritualidad que dice que Dios ya está dentro de ti le quita ese poder a cualquier institución. El mismo destino que alcanzó los textos de Enoc, alcanzó los evangelios gnósticos y los escritos de los místicos. Todo lo que apuntaba hacia la autonomía espiritual del ser humano fue empujado a los márgenes, etiquetado como peligroso y sustituido por dogmas que exigían sumisión a cambio de salvación. La lógica que se instaló después del diluvio encontró en las religiones organizadas la herramienta perfecta para mantenerse viva sin necesidad de más catástrofes. Las dos líneas de esta historia se encuentran ahora. De un lado, la línea de Noé, la obediencia sin pregunta, el silencio ante la destrucción, la ejecución de órdenes sin verificar quién las da. Una relación con lo divino basada en miedo y sumisión. Yo obedezco, tú me salvas. Del otro lado, la línea de Enoc, el conocimiento buscado, la visión expandida, la comprensión de que el universo tiene capas que solo se revelan a quien mira más allá de lo permitido. Una relación con lo divino construida sobre conciencia, sobre mirar con los propios ojos. Melquisedec, los esenios, los gnósticos, los místicos de todas las épocas, y el propio Jesús en la lectura de los textos que fueron excluidos, todos pertenecen a esa segunda línea. La línea que dice que no necesitas permiso para conectarte con lo sagrado. Que el templo verdadero no está hecho de piedra. Que la salvación no viene de afuera, viene de un despertar que ocurre por dentro. Y que ese despertar es lo único que ningún diluvio, ninguna dispersión y ningún engranaje de poder puede destruir. Ese engranaje no quedó atrapado en el pasado. Se adaptó, cambió de nombre, se vistió con ropas nuevas, pero siguió funcionando sobre el mismo principio. Los sacrificios de animales dieron paso a los diezmos obligatorios. Los templos de piedra dieron paso a instituciones que controlan lo que puedes o no creer. Los sacerdotes de linaje dieron paso a figuras públicas que hablan de Dios a cambio de audiencia e influencia. La maquinaria que comenzó dentro del arca de Noé nunca se detuvo, solo cambió el envoltorio, y el diluvio tampoco se detuvo. Cambió de sustancia. Hoy está hecho de ruido, de información que llega de todos lados sin parar, de estímulos que disputan cada segundo de tu atención, de notificaciones que interrumpen cualquier momento de silencio antes de que tenga la oportunidad de convertirse en reflexión. Vivimos sumergidos en un diluvio constante y la mayoría de las personas ni siquiera percibe que se está ahogando porque el agua esta vez no moja. Distrae. Cada axioma procesó el volumen de información que una persona común absorbe diariamente y lo comparó con el volumen que existía hace 100 años. El aumento no es de 2 o 3 veces, es de miles de veces. El cerebro humano recibe más datos en un solo día de los que alguien del siglo XIX recibía en un año entero, y la mayor parte de ese contenido no educa, no libera, no conecta con nada profundo. Ocupa espacio, llena el lugar donde debería estar el silencio. Y en el silencio es donde, según todas las tradiciones que han pasado por esta historia, lo divino verdadero se manifiesta. El dominio hoy no necesita un diluvio físico ni una torre destruida. Basta con mantener a las personas demasiado ocupadas para pensar, demasiado entretenidas para cuestionar y demasiado cansadas para buscar algo más allá de la superficie. La fragmentación de Babel sigue funcionando, solo que ahora no divide pueblos por idiomas, divide personas por burbujas de opinión, por algoritmos que le muestran a cada uno exactamente lo que refuerza sus creencias y nunca lo que las desafía. Y la espiritualidad se convirtió en producto. Existen hoy personas que venden el despertar como quien vende una suscripción de servicio, que prometen conexión con lo divino a cambio de una transferencia bancaria, que hablan de luz mientras acumulan poder sobre los demás. Esa lógica aprendió a disfrazarse incluso dentro de la propia búsqueda de libertad. Y quien no tiene discernimiento cae en esa trampa creyendo que se está liberando, cuando en realidad
está cambiando una jaula por otra con decoración diferente. Noé cayó en esa trampa hace miles de años. Escuchó una voz, aceptó callado, ejecutó un plan que arrasó con el mundo y preservó dentro del arca exactamente aquello que debería haber sido eliminado. No era malo, era obediente. Y la sumisión sin conciencia es la herramienta más eficiente que cualquier estructura de poder puede tener. Porque la persona que solo cumple órdenes no necesita ser vigilada, se vigila sola. No necesita ser castigada, se castiga cuando siente que desobedeció. Se convierte, al mismo tiempo, en presa y carcelero. Pero Enoc hizo diferente. Enoc no obedeció ciegamente, buscó. Caminó en dirección al conocimiento, miró hacia los secretos que estaban escondidos, enfrentó lo que la mayoría prefiere ignorar y por eso no fue destruido, fue llevado. El texto dice que Enoc anduvo con Dios y ya no estaba porque Dios lo tomó. No murió, no se hundió, no fue descartado por la narrativa como lo fue Noé, trascendió, porque en vez de seguir órdenes con los ojos cerrados, abrió los ojos y vio. El arca verdadera no está hecha de madera, no flota en ningún océano, se construye con cada momento en que eliges el silencio en vez del ruido, la pregunta en vez de la respuesta lista, la compasión en vez del juicio automático. Cada vez que te niegas a repetir un dogma sin entenderlo, cada vez que sientes una inquietud que no se resuelve con las respuestas de siempre, cada vez que algo dentro de ti dice que falta algo que nadie te está mostrando. Esa es el arca siendo construida. Lamec tuvo miedo cuando vio los ojos de su hijo brillar en aquella habitación. Ahora, miles de años después, la pregunta que él hizo sigue sin respuesta definitiva. ¿Noé era bendición o amenaza? ¿Héroe o instrumento? ¿Salvador o ejecutor? Tal vez la respuesta no esté en Noé, sino en quien escucha esta historia. Porque la misma elección que se le presentó a él se presenta ahora a cada persona que llegó hasta aquí. Obedecer sin preguntar o buscar con los ojos abiertos. Repetir el ciclo o romperlo. Seguir la voz que viene de afuera o escuchar la que siempre estuvo adentro. Enoc escuchó. Melquisedec existía conectado. Los esenios copiaron los textos en la oscuridad. Los gnósticos pagaron con la vida para mantener viva una idea simple, que lo sagrado no pertenece a ninguna institución, a ningún templo, a ningún engranaje. Pertenece a quien recuerda. Y recordar es lo único que ninguna agua, ninguna dispersión y ningún diluvio de ruido puede borrar. Si te ha gustado esta investigación, tu suscripción, cualquier donativo o hacerte miembro del canal nos ayuda a expandir el proyecto Axioma. Nos encantaría leer tu reflexión sobre el tema del video en los comentarios y tu sugerencia para el próximo tema a tratar. Cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. Agradezco tu compañía hasta el final.